Vamos a leer en Efesios capítulo 1, verso 19. Miramos esto ayer con los hermanos y entendimos que tenemos que compartirlo con todos, entendiendo que esto es algo no solo práctico, sino esencial y poderoso para nosotros. Si logramos conectar la idea, el concepto, el pensamiento con su mente, y usted lo cree, algo poderoso va a pasar. Amén. En el hebreo, el concepto de creer equivale a pensar. En el texto hebreo, el que dice creo está diciendo esto que yo pienso. Pero si no se puede creer sin pensar, ese es el concepto. Quiero leer, y mi tema en esta noche voy a poner un título simple, aunque es complejo el trato. Quiero hablar del poder de Dios, el poder de Dios. Quiero hablar del poder de Dios desde el punto de vista escritural, desde el punto de vista amplio en las Escrituras, en la medida que Dios nos permita ampliarlos. Reconocemos nuestra limitación para hablar de un tema que es atinente a la persona de Dios, pero contamos con la palabra de Dios. Amén. Y si nos ceñimos a ella, vamos a andar bien. Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 19, dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Diga, poder uno. No sé si están poniendo el texto. Dice, noten, yo quiero decirle, hay tres poderes que vamos a ver acá y un cuarto escondido. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder uno? Ese poder es supereminente grande, ese poder uno. Es super, es eminente, está hablando de un poder, pero que en palabras el apóstol usa expresiones superlativas para hablar de que es un poder, pero el poder tremendo. ¿Cuál la supereminente grandeza del poder? Escucha ahora. Para con nosotros. Diga, un poder grande. Yo le voy a pedir que salga de la masa, salga del gentío. Individualícese. Porque cuando nos escondemos en la masa, todos somos valientes. Y mayormente los cobardes se esconden en las masas. Son bravos mientras están en la masa, pero cuando son individuales parece que no. Pero hay que ser valiente afuera. Amén. Y salga y sea valiente. Diga, ¿qué opera en mí? Escuche, un súper eminente, grande poder que opera en mí, para mí, para conmigo. Amén. Y luego lo masifica, para él, pero estoy incluido. ¿Cuál es supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros los que creemos, por eso dije, creer es pensar, según la operación del poder, diga poder 2, según la operación del poder de su fuerza es poder 3. La palabra fuerza, acá se traduce fuerza, se puede traducir, Pablo podría haber traducido esta palabra como poder también. Podría haber dicho, supereminente grandeza del poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su poder. Podría haber dicho así. Es muy particular lo que encontramos en este texto. Cuando usted analiza en la Biblia y busca esta combinación de los tres poderes,
tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento, solo hay dos lugares donde este texto, donde estas expresiones aparecen, y son uso exclusivo del apóstol Pablo. Ni Moisés lo usó, ni Elías, ninguno de los profetas, ninguno de los otros apóstoles, ni el teólogo Juan. Son de uso exclusivo de Pablo y son los únicos dos lugares en toda la Biblia, dos versículos, 6:10 y Efesios 6:10 y Efesios 1:19. Son los dos únicos versículos donde esta tríada de poder aparece. Pero más exultante que el 6:10 es el 1:19, porque en el 1:19 encontramos el cuarto poder que hace esta tríada, que está como escondido en la traducción de Pablo, de Reina Valera. Es decir, que vamos a meternos a un tema donde todo gira a la revelación de un hombre. Pablo da testimonio de esto de esta manera. Capítulo 3, dice el verso 7 del capítulo 3 hasta el 9, dice: del cual fui hecho ministro. Está hablando del Evangelio, el verso anterior. Del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según, escuche la palabra esta, la operación de su poder. Yo quiero que la palabra operación la subraye en la mente, no sé si usted subraya la Biblia, pero esa palabra operación es la que hemos leído en el verso 19. Dice en el verso 19, al final del verso, dice: según la operación del poder de su fuerza. Ahora Pablo dice que él fue hecho ministro del Evangelio por gracia, por el don de la gracia de Dios que le fue dado, según la operación de su poder. Escuche el concepto que él tiene de sí mismo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Qué gracia? De anunciar entre las naciones, las gentes, los gentiles, el Evangelio de Cristo. Lástima que yo tengo el verso que sigue, a ver si lo podemos poner. Voy a leer porque en mi Biblia lo tengo hecho pedazos. Dice: y de aclarar a todos, escuchen, todos, en toda la epístola hay una tensión entre las naciones y los judíos, entre la nación judía y las naciones gentiles. En toda la epístola, en los 6 capítulos, hay esa tensión entre las naciones, y esa tensión se traduce en que son adversos, enemigos, anti-judío, anti-gentil. Entonces la expresión todos está haciendo alusión a estos dos sectores de humanidad,
la nación judía y el resto de las naciones. Pablo dice que a él le fue dado, al menor de todos los santos, al más pequeño, le fue dado para aclarar a todos, y voy a, entre paréntesis, todos voy a poner judíos y gentiles. ¿Qué tiene que aclarar? ¿Cuál sea la dispensación o la administración del misterio? Entre paréntesis voy a poner luz. La dispensación de la luz. Después vamos a aclarar por qué pongo luz. La dispensación del misterio escondido desde los siglos. Se va hasta la creación. ¿Dónde está escondido esa luz? ¿Dónde está escondido ese secreto? Porque el misterio es secreto. ¿Dónde está escondido ese secreto? Está escondido en Dios. 2000 años atrás, apóstol Pablo, siglo I, años 61-63, está escrita esta carta. Y desde la creación hasta ese tiempo ha estado escondido en Dios. Pero a Pablo le es dado aclarar ese secreto, ese misterio, a gentiles y judíos, escondidos de los siglos. ¿Quién creó todas las cosas? Por eso digo que Pablo se siente depositario de una revelación que no le fue dado a otros, aunque luego él se da cuenta que nadie tiene coronita y nadie es exclusivo, y se da cuenta porque escucha a otros apóstoles, otros predicadores, y en el mismo capítulo 3, él dice: verso 5, 3:5, misterio que en otras generaciones, en otras ceras es hebreo, generaciones, simiente, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, siglo I, años 61-63, como ahora es revelado a sus, note, no a mí, sino el sus, plural, a sus apóstoles, santos apóstoles y profetas. Entonces, escuchen, Pablo está diciendo que a él le fue revelado algo personal, pero que él se da cuenta que el mismo Espíritu que se reveló a él, el mismo Cristo que se reveló a él, también se reveló a otros. Porque en este es un ciclo de revelación. Toda verdad tiene un tiempo. Todo tiempo trae una verdad que es nueva, que no se dijo antes, son ciclos. Dios opera por ciclos. Entonces hay ciclos, y esos ciclos contienen un tiempo nuevo. Ese tiempo tiene un pensamiento nuevo, y el pensamiento requiere de un vocabulario nuevo, y el vocabulario nuevo requiere de términos nuevos. Hoy se habla que estamos en la era digital, en la era de las comunicaciones, en la era informática, y estamos invadidos por vocablos que nosotros no conocíamos ni antes nunca se dijeron. De otra manera no podemos entender una computadora, no podemos entrar a las redes, no podemos manejar el internet si no entendemos ese vocabulario. Entonces Pablo entra a un tema que se requiere verdaderamente tener una revelación fresca y una claridad. Y él usa, yo estoy leyendo una traducción,
Sería más claro si leemos en el griego interlineal, es decir, textual. Porque Reina Valera, él no maneja mucho el idioma griego, él dentro de lo que él conocía, su mejor entender, tradujo, y obviamente su traducción está viciada. No se dicen errores en teología, se dice defectos. Entonces vamos a mirar, yo quiero que usted entienda que hay un supereminente poder, luego hay un segundo poder y hay un tercer poder que se traduce fuerza. De esto, si yo empiezo a hablar, se habrá dado cuenta los hermanos que tienen ya una trayectoria acá en la iglesia de tiempo, han escuchado parte de esta predicación y especialmente los que estudiamos Efesios en el año 94, creo por ahí, hemos mirado esto, que recién entramos a abrir la puerta. Pero los años pasan y mayor luz viene. Cuando Pablo escribe acerca de esta tríada de poder, yo dije que esta carta hay una tensión entre judíos y gentiles. Otra característica de esta carta, como la carta de los Colosenses, de paso digo, esto que yo estoy hablando es a consecuencia de los estudios del día jueves de Colosenses. Es tremendo lo que estoy entendiendo, que antes no lo entendía. Y quiero mirar un aporte nuevo a lo que ya prediqué antes. Si yo logro conectarme seguro, mire, si usted entiende esto, algo tiene que pasar en nosotros. Ahora, entonces cuando Pablo escribe, Efesios tiene otra característica, aparte de esa tensión de dos sectores de una nación contra el resto, es que en Efesios todo es trinitario, todo es por tres. El amor de Dios es por tres. El amor de Dios es la unidad de tres personas distintas y un solo Dios. Dios es una sinergia o una asociación de tres personas distintas, pero iguales en pensamiento, en sentimientos, en objetivos. Amén. Distintos, pero unidos. Entonces, cuando se habla del amor, se habla del amor del Padre, y se habla en esta carta, ya lo hemos mirado también, se habla del amor del Hijo, cuando se habla del conocimiento, se habla del conocimiento que está en Dios Padre, el conocimiento que está en Dios el Hijo, el conocimiento que está en el Espíritu Santo, y tanto el amor como el conocimiento y la fuerza son distintas en los tres. El poder del Padre no es el mismo que el poder del Hijo. Y el poder del Hijo no es el mismo que el poder del Espíritu Santo y viceversa. Pero esta diversidad de tres poderes fusionados hacen al poder de Dios. Entonces, si vamos a hablar del poder de Dios, usaríamos una palabra que nos pudiera ilustrar. Es la ingeniería del poder de Dios. La primera expresión que se traduce, que Reina Valera usa toda esta serie de superlativos, super, eminente, grande, en el griego está resumido en una sola palabra. Lo que pasa, claro, el que no entiende, para colmo esa palabra es creación de Pablo. Ningún filósofo griego la usa. Homero no la usa. Ninguno de los epicúreos o estoicos usa la palabra. Claro que el griego entiende porque son vocablos griegos, pero es una palabra son tres palabras que están anexadas para formar una. ¿Por qué? Porque en el idioma griego no existe una palabra que pueda definir con toda claridad lo que es el poder que tiene el Padre, que tiene Dios. Recuerde que en la teología paulina, para Pablo Dios es esto: Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo es el Señor.
Dios es el Padre, Jesucristo es el Señor y el Espíritu Santo es el Consolador. El Dios Padre, el Dios Señor y el Dios Consolador hacen a Dios. Y los tres dioses tienen amor distinto, conocimiento distinto, poder distinto y manera de accionar distintas. Hay muchas cosas que aparecen escritas en la Biblia que cuando usted entiende esto, se da cuenta dónde está operando el Espíritu Santo solo. En otras se da cuenta dónde está operando Jesús solo. En otras se da cuenta dónde está operando el Padre. Y en otras se da cuenta dónde están operando el Padre y el Espíritu, o el Hijo y el Espíritu. Y cuando usted entiende esto, usted tiene una mayor comprensión y conceptualización de lo que el entorno de ese pensamiento se refiere. Amén. Ahora voy a tratar de ir rápido. Yo no pretendo en este par de minutos o de horas exponer, pero vamos a mirar por lo menos la parte que queremos mirar un día domingo. La primera palabra que aparece, que es el poder de Dios el Padre, ese poder grande, supereminente, es sun dunamis, S-U-N o S-Y-N, y dunamis, de allí viene la traducción castellana de dinamita. Sun dunamis es el poder del Padre. El sun dunamis es la suma del poder. Está en el Padre. El prefijo sun o sin, mire, toda la carta de Hebreo, especialmente los 3 primeros capítulos, todas las palabras están con el prefijo sun. Sun significa unido a o juntamente con. Por ejemplo, dice, somos resucitados juntamente con Cristo. La palabra que se usa ahí es sun, resurrección. Sentado en los lugares celestiales, sun, sentado juntamente con Él. Nos reveló todo el sun conocimiento, es decir, que nos reveló el conocimiento porque estamos unidos o ligados a Cristo. Entonces el sun dunamis que está en el Padre es la suma de todos los poderes, que es un poder dinamita. El concepto de dínamo es el concepto de el origen, la fuente de todo poder. Ya que me metí en ese concepto, voy a hacer un dibujito para que usted en su mente lo entienda lo que vamos a mirar. Todos conocemos el automóvil. Como funciona el automóvil, funciona el poder de Dios. Y vamos a mirar. Entonces tenemos que el sun dunamis es la suma de poder que opera en el Padre. ¿Qué puede hacer el poder del Padre? Que todo lo que Él pensó, hablar de pensó o pensar o en tiempo, porque Dios no tiene tiempo, no tiene pasado, no puedo decir que pensó, porque Dios vive en una eternidad, sería todo lo que Dios piensa, es un eterno presente, todo lo que Dios piensa, hecho está. Lo pensó, hecho. ¿Por qué? Porque el poder de Dios tiene la capacidad de concreción. Nosotros pensamos muchas cosas y cuántas de las cosas que pensamos se hacen. Muchos de nosotros comenzamos a hacer algo como una meta en determinados momentos de nuestra vida, como niños, como infantes. ¿Y cuántas cosas de las que empezamos realmente las terminamos? Pero Dios no es así, no es hombre. Todo lo que Él pensó, hecho. Si lo pensó, ya está hecho. De ahí que, como nosotros somos participantes
No que tenemos la naturaleza divina, somos participantes de la naturaleza divina. Nosotros en nuestra mente, lo que soñamos también tiene el poder de concreción. Tiene el poder de concreción en tanto y cuanto se produce lo que dice acá, que opera en nosotros los que creemos. Es decir, cuando usted cree en esa visión, en ese sueño, tiene el poder de concreción. Entonces, si usted se pone a soñar, es muy peligroso para el enemigo, porque lo que usted sueña se puede hacer. Amén. El primer es un dunamis. Luego dice el sun dunamis para con nosotros los que creemos. Ahora dice, según, yo quiero que la operación la dejemos un poquito al costado, la subraya, la vamos a ver en stand-by, ya volvemos. Según la operación del segundo poder, ese segundo poder no es un dunamis. En nuestra versión, para nosotros poder y poder es el mismo, pero no es el mismo. Este segundo poder es Kratos, K-R-A-T-O-R, K-R-A-T-O-R, Kratos, poder. Muchas palabras castellanas, su fuente es griega, democracia, demos es pueblo, y cracia viene de Kratos, poder del pueblo, demos pueblo, cracia poder, poder del pueblo. Aristo, cracia, aristo poco, pero lo mejor, no lo mejor en apellido, en dinero, lo mejor en capacidad pensante, lo mejor en el sentido de competir y salir de lo mejor. Aristocracia son pocos de lo mejor. Oligocracia. Oligo es poco también, pero no es de lo mejor. Puede gobernar, pero no es el mejor. Nosotros tenemos muchos gobiernos oligarcas, es decir, son pocos, pero no son lo mejor. El ministro de Economía no es el mejor. A lo mejor el mejor está en otro lado. Ahora, Kratos es un poder, y la característica de Kratos es que un poder que opera por inducción. A ver, es un poder que se tiene que recibir operación, tiene que recibir, voy a usar la palabra espiritual, unción. Es decir, recibe esa operación, esa cuarta palabra, y se opera, se activa. ¿Cómo entendemos esto? Porque es el poder que está en el Hijo, que está en Jesús. Leemos en Hechos, capítulo 10, cuando Pedro está en la casa de Cornelio, Pedro define esto en estas palabras. En el verso 38, cuando él está exponiendo en la casa de Cornelio el Evangelio, dice, ¿cómo Dios, el Padre, el que tiene el poder sum dunamis, el que genera el poder, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? Escuchen, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Ahora dice, ¿cómo Dios el Padre, que tiene el poder sum dunamis, ungió con el Espíritu Santo, ungió con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y con poder? Escuchen, el Espíritu Santo es poder, lo unge a Jesús con el Espíritu Santo, que es poder, pero lo unge con otro poder, unción de poder. ¿Qué poder? Es el poder que viene del Padre. Él genera poder
y le imparte al Hijo el poder que Él tiene. Pero el Hijo también recibe una unción del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿es que el Hijo no tiene poder? Sí. ¿Cuál es el poder que tiene? La capacidad de recibir, inducir poder, que esos dos poderes vienen por Él, y el poder del Espíritu Santo y el Padre fusionados hacen al poder del Hijo. Yo confío que me está entendiendo. Voy a ir al auto enseguida para que entienda. Luego dice este verso 19: según la operación del poder Kratos y el poder de su fuerza, Esa palabra fuerza, que es poder, se traduce también poder, es ichus. Escuche, el Padre es el generador del poder, el Hijo es el receptor del poder, y el Espíritu Santo es el que acumula poder. Tiene la capacidad de acumular poder. Es como diríamos un capitalista de poder. Tiene un banco de poder, una caja de ahorro de poder. El poder del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo tiene poder siempre acumulado. Eso no es fuente. Todo el poder que el Padre emite, el Espíritu Santo lo recepta, lo recibe. Tiene capacidad de recibirlo. Cuando usted junta los tres poderes, hacen el poder de Dios en operación. El verso 20 del capítulo 1 de Efesios ilustra esta tríada de poder en operación. ¿Qué puede hacer o qué hace ese poder? Escuche lo que hace. Verso 20. El cual, de vuelta a la palabra operó, según la operación del poder de su fuerza, dicen, el cual operó en Cristo. ¿Qué hizo en Cristo? Lo resucitó de los muertos. ¿Qué más? Lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué hizo esa tríada del poder de Dios? Venció dos cosas que no hay ser en la creación, ni ángel, ni arcángel, ni querubín, ni hombre, que pueda vencer: la muerte y el mal. Dos cosas que ni los ángeles pueden vencer: la muerte y el mal. Pero el poder que operó en Cristo, en un hombre, recuerde que Jesús tiene una doble naturaleza. Él de Dios tiene cero, no tiene nada, porque se vació de su deidad. Pero Él tiene naturaleza divina. Eso no se puede perder. Él es de naturaleza divina. Su sangre no es de hombre, es la sangre de Dios. El ícor de Dios. Recuerde cuando miramos en la Santa Cena acerca de las características, cómo se produce mediante la cena, mediante tomar el vino que es la sangre de Cristo, eso se hace realidad. Nosotros por fe recibimos la sangre de Jesús y limpia el pecado, porque se usa el principio de sustitución y el principio se me va el nombre, cuando el caballo de Troya, lo que le pasa al caballo, la identificación, el principio de ahí, son los principios de la cruz, las doctrinas de la cruz. Entonces, hay dos cosas que Jesús las hizo. ¿Por qué?
porque cuando la unción del Espíritu Santo y la unción del poder del Padre vino sobre él, activaron el poder de Jesús, venció la muerte y venció el mal. Todo principado, toda potestad está bajo la planta de sus pies. Como venció, mire, hay un texto que yo lo leía, no sé si fue esta mañana o esta tarde, que lo puse como separado, porque realmente es un triunfo tremendo. El cual, creo que es el 20, el cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Nadie se puede sentar en el trono de Dios si no venció la muerte y no venció al mal. Usted me dirá, pero Jesús no es el primero que resucitó. De hecho, en la Biblia hay 8 resurrecciones, 4 en el Antiguo Testamento, y hubo más resurrecciones, pero no están escritas. Juan dice que si se tuviera que escribir todo lo que Jesús hizo, todos los muertos que él resucitó, no cabrían los libros en la Biblia. Pero las cosas que están escritas son para que nosotros creamos que Él es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él recibamos luz, recibamos vida, luz, recibamos misterio, luz. Ahora, si Jesús no es el primero, entonces, ¿en qué es el mérito? En realidad, Jesús es el primogénito de los muertos, Colosenses. Colosenses nos está abriendo la cabeza. ¿Cómo Pablo puede decir el primogénito de los muertos si resucitó la viuda del hijo de la viuda de Naín, de la viuda de... ¿cómo era? Donde fue el profeta primero, donde era Jezabel, bueno, Sarepta, de Sidón, la viuda de Sarepta de Sidón también. Pero lo que pasa es que todos esos muertos volvieron a morir. No solamente que volvieron a morir, sino que la muerte todavía tiene poder. Jesús es el primero que le quita el poder a la muerte, es el primero que le arrebata las llaves a la muerte, que abrió todos los que están encarcelados en la muerte, las puertas de la cárcel, la llave la tiene Jesús. Apocalipsis capítulo 1. Él arrebató las llaves del imperio de la muerte y del Hades. La muerte es esclavo de Cristo, porque todo aquel que es vencido por alguien es esclavo del que lo venció, principio espiritual. La muerte obedece a Cristo. Cuando Jesús le dice a la muerte, tienes que soltar a este, la muerte lo suelta. Pero ninguno de los otros resucitados puede hacer eso, porque no la venció. Entonces Jesús es el primero que tiene autoridad sobre la muerte. Amén. Ahora, ¿cómo es? Porque por el poder que él recibió. Venció la muerte y venció al malo, al mal. Nadie podía vencer al diablo. Desde Adán, el diablo se desayunaba con todo hombre y mujer que nacía. Lo hacía pecar a la manera de Adán. Usted y yo pecamos a la manera de Adán. Comimos del fruto que no se debe comer. Los deseos de los ojos. ¿Por qué la gente peca? Porque ve cosas y las desea. La vanagloria de la vida. Ay, yo quiero que me considere, que me conozcan. ¿Por qué la gente quiere fama?
es parte del pecado. ¿Por qué tanto muestran en internet? Porque quieren decir yo existo. Entonces está la gloria de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos carnales. Era agradable, el placer carnal. Todos nosotros caímos bajo esas tres, igual que Adán, sin excepción. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Y una cosa más, ya que estoy en esto. Habiendo conocido a Cristo y habiendo sido librados del pecado de Adán, muchos, habiendo recibido redención y salvación por la sangre de Jesús y estando en la congregación de los santos, vuelven a reincidir, a caer en el pecado de Adán, porque nuevamente tienen deseos de los ojos, tienen placer carnal y quieren fama. Y aún los escogidos de Dios son tentados y caen seducidos por eso. Y eso ya, y dice, ¿y qué otro sustituto podrá haber aquellos que tuvieron por inmunda la sangre de Cristo? Ahora, vuelvo a lo que estoy mirando, porque yo todo lo que prediqué ya lo prediqué desde el 92-94. Algunos dirán diciendo, bueno, hermano, el mismo ejemplo, pero vamos a avanzar. Escuchen, vemos acá la ingeniería del poder. Ahora vamos a ir a la práctica en cómo funcionaba en Jesús, el tipo, o la tipología de que un hombre cómo maneja poder. Lucas, capítulo 4, en el capítulo 3 está el bautismo de Jesús. Ese bautismo es único, porque está la Trinidad presente en ese culto bautismal. El Padre, se abren los cielos y el Padre habla, voz audible. Todos escuchan. Este es mi Hijo amado. Mi Hijo amado. En Él yo me complazco, tengo complacencia. Yo me satisfago. En Él me alegro. Todos oyeron. Inmediatamente del cielo abierto desciende como semejante, parecido, una idea de una paloma. Escuche, Jesús tiene poder kratos. El Espíritu Santo, que es el poder de Dios, el Ischus, acumulado, esa energía acumulada del Espíritu viene y permanece. No se va, no es que viene y va. En todos los profetas veterotestamentarios, el Espíritu Santo venía y se iba. Venía cuando las papas quemaban. Oh, está el grandote ahí, ¿qué hago con mi fuerza? Pinino, David. Viene el Espíritu Santo sobre él y David se siente un león. Y dice, este gigante no es tan grande, yo soy más grande que él. ¿Por qué? Porque yo siento un poder, Dios está conmigo. Y lo vence. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, pero después el Espíritu Santo se retira. Sansón, con una quijada de ano fresca, 1000 para acá, 1000 para allá. ¡Wow! El Espíritu Santo se retira. Renglón seguido. Sansón quiere morirse, dice, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿De dónde voy a sacar agua? El hombre que venció 1000 ahora está llorando. ¿Qué pasó? Que el Espíritu Santo se retiró. Elías, viene el Espíritu Santo, tiene un culto nacional, toda la nación se convierte en un culto. Opera en un acto profético de altar nacional y revienta las puertas del infierno. Renglón seguido está llorando y pide que Dios lo mate porque una mujer lo amenazó. Porque el Espíritu Santo se retiró. Ahora, dice que en el bautismo el Espíritu Santo permanece sobre Jesús, no se retiró.
Y en el capítulo 4, verso 1, ya con el Espíritu Santo que permanece en él, escuche, dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Escuche, por primera vez en los 30 años de existencia humana, Jesús es lleno del Espíritu Santo. Durante 30 años, él caminó en fuerzas humanas, con una naturaleza dual, divina y humana, hijo de Dios, pero hijo de hombre. De Dios tenía cero, porque dice Pablo, muestra la revelación, que él se despojó de la divinidad y se hizo semejante a un hombre. Él no tenía omnipresencia, no podía estar en dos lados. Él no tenía omnisciencia, que conocía todo, no. Tuvo que aprender a leer, a escribir, a sumar. Es decir, tenía debilidades como los hombres, tenía pasiones como los hombres, sentía frío y calor, necesitaba abrigarse, tenía hambre, necesitaba comer. Era hombre. Por primera vez este hombre, Jesús, es lleno del Espíritu Santo. Entre paréntesis, el Pentecostés todavía no vino. El único hombre que del siglo I hasta Pentecostés, que fue más o menos en el año 50, no, 34, 35, es el único hombre que está lleno del Espíritu Santo. A excepción del Bautista, que de bebé fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre y hablaba en lenguas, en el vientre. Ahora, este Jesús dice que es llevado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto. Escuchen. El que lo llevó al desierto fue el Espíritu Santo. ¿Qué haces acá, Jesús? ¿Por qué no te fuiste a las playas? ¿A dónde va? ¿A Cancún? ¿A dónde quiere ir? ¿Por qué no te fuiste a las playas ¿a dónde quiere ir? ¿A Tailandia? ¿A dónde quiere ir? Al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto. Lleno del Espíritu Santo, el Espíritu... A ver, yo quiero que hagamos, para poner una imagen, haga de cuenta que acá está Jesús lleno del Espíritu Santo. Lástima no tenemos una pizarra. El David, el hombre que en la unción del Espíritu Santo se siente poderoso. Voy a vencer a Goliat, voy a sacar las puertas de la ciudad, voy a hacer descender el fuego del cielo, voy a caminar sobre las aguas. Está el hombre poderoso. Acá está el desierto. ¿Y acá qué? Dejémoslo en signo interrogante. Stand-by. Escuchen. Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, volvió del Jordán, fue llevado al desierto, por 40 días, 40 números de prueba. Dios probó a Israel 40 años en el desierto. Era el tiempo de examinarlo, de recibir el título. Dice, y era tentado por el diablo. Escuche, desierto con diablo incluido. Definamos qué es el desierto. ¿Qué conceptualizamos de la expresión desierto? Desierto es que no hay nada. Está desierto. Había poca gente, no, estaba desierto, no había nadie. ¿Cómo están las ventas? ¿Cómo estaba la góndola? Estaba desierta, estaba vacía. Desierto, no hay nada. Cuando no hay nada y hay necesidad, ¿qué pasa? Estamos en problemas. Hay crisis. Crisis en la canasta familiar,
hay hambre, aparecen enfermedades, hay crisis, problemas, no puedo pagar lo que debo. Lo lleva al desierto y en el desierto está no solamente la crisis, sino que está el autor de las crisis, está el diablo. Y el Espíritu Santo vino sobre Jesús, lo ungió, para llevarlo a la crisis y se enfrente con el diablo, no con un príncipe, no con un espíritu de enfermedad o de cáncer, no con una potestad, no con un principado, no con un gobernador, con el que está en la cumbre de la pirámide, el rey, el Nabucodonosor, ¿cómo era? Nimrod, el primer rey fue Nimrod, autor de la monarquía humana. Está el que está en el ojo que todo lo ve, de los masones. Es enfrentado con el diablo. ¿Por qué Dios hace así con su Hijo? Estoy hablando del poder. Note que no lo envió debilucho, no lo envió desprotegido, lo envió con poder. Tiene todo el tuco. Sale de un bautismo de poder, está lleno del poder del Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, David, va a enfrentar a Satanás Goliat, pero lleno del Espíritu Santo. Dios lo lleva allí y 40 días, ¿qué hace Jesús los 40 días? En el desierto. ¿Qué hace? Gimnasia, pilates, ayuna. ¿Qué más hace? Ora. Escuche, ¿qué está haciendo Jesús? Está ayunando y está orando. Escuche, ¿cuáles serían las oraciones de Jesús? ¿Por qué oraba? Él sabe, conoce el profeta Isaías, conoce a Jeremías, él sabe que el ayuno es para romper cadenas. Entonces Jesús sabe que el carcelero está ahí, porque él sabe que el imperio de la muerte está ahí. Entonces él ora y ayuna para romper cadenas. 40 días ora. Padre mío, que estás en el cielo, santo es tu nombre. Venga a nosotros tu reino, acá en la tierra. Se haga tu voluntad acá abajo en la tierra, como se hace allí en los cielos. Los problemas, ropa, comida, bebida, economía, techo, educación, libertad. Dánoslo ahora, pero perdona nuestros pecados, nuestros errores. Escuchen, está orando al Padre, está peleando lo que se llama guerra espiritual. Durante 40 días, escuchen, el enemigo no lo ve. 40 días el diablo no se aparece ni el día primero, ni el 10º, ni el 20, ni el 30, Pero cuando llega el 40, donde toda la defensa física, toda su grasita, ya fue consumida, energizada, porque no tenía que comer, las células tienen que alimentarse, y se alimentan de esa grasita, y ya no hay grasita, empiezan a comer a las células vivas. Cuando se produce esa hambre, que se produce un autocanibalismo en el cuerpo comienza a comerse, una célula come a la otra porque tiene que ir en vivir, usted siente grandes dolores, porque están produciéndose cirugías adentro, usted siente dolores por todos lados. Cuando Jesús está ya en ese extremo de inanición, donde ya no hay reservas, se aparece el tentador.
El diablo lo acechó y buscó el momento más débil del hombre. Y cuando estaba el momento más débil, le lanzó el dardo, le lanzó la lanza. 3 lanzas le lanzó Saúl a David. Y Satanás le lanzó 3 lanzas al hijo de David. Tú eres Dios. Acuérdate de hace 40 días en el Jordán. El Espíritu Santo está con tú, tienes el poder. Tú puedes decirle a estas piedras que se transformen en pan. Recuerden que luego Jesús al agua la transforma en vino. Agua, reino mineral, vino, reino vegetal. Roca, reino mineral, comida, reino animal o reino vegetal. Tú puedes. El diablo no puso en tela de juicio que Jesús tenía poder. Satanás sabe que Jesús tiene poder. Satanás sabe cuando un hombre o una mujer tiene poder. Y cuando usted sabe que usted tiene el poder de Dios, usted no tiene miedo. Pero cuando usted tiene miedo es porque usted no sabe lo que tiene. Ahora, está en medio, está el desierto, lleno del Espíritu Santo Jesús, pero débil en la carne, pero está potenciado por la oración y el ayuno, y lo enfrenta al diablo, y los 3 lanzazos, como David los esquiva. Hermano, hay ministros, según el orden de David, que lancean cuando usted les opone a lo que están diciendo, porque usted le dice, no es así. Es lo que David hizo con Saúl. Y es lo que el diablo hacía con Jesús. Porque Jesús dijo, estás equivocado, Satanás, me estás predicando mal. No dice así la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es más importante el pensamiento de Dios que todo lo que pueda padecer físicamente. Porque si el pensamiento de Dios prevalece, todo se soluciona. Ahora, después que lo vence, escuche lo que dice. Lucas capítulo 4, verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿De dónde? Del desierto. Note que el 13 dice, cuando el diablo hubo acabado toda la nación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió del desierto. Escuchen, ¿cómo volvió? ¿Cómo volvió? Diga, poder 2, ischus, porque es el poder del Espíritu Santo. Pedro dijo en Cornelio, cómo Dios el Padre ungió con Espíritu Santo y con poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Consecuencia de ello, este hombre, Jesús, hombre como cualquiera de carne y hueso, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, empezaba por saltear. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Escuche, se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las iglesias. Diga, no, Jesús no estableció ninguna religión cristiana. Jesús siempre fue judío y predicó siempre en sinagogas, y él participó de las festividades judías porque él era respetuoso de la ley y él decía que la ley daba testimonio de él. Dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Note que la gente quiere fama. Le pregunto, ¿usted cree que Jesús quería fama?
¿Y por qué si Jesús no quería, usted quiere fama? ¿Quiere que lo conozca? Hoy mi gatito se puso de novio con la gatita. Hoy me nació la flor el pimpollo. ¿Y por qué es eso? Ahora escuchen, Jesús, ¿por qué digo que no quería fama? ¿Jesús quiere corona? Lea Lucas, lea San Juan 6. Después que multiplica el pan y los peces. Este es el profeta que había de venir. Y Jesús, cuando empezó a escuchar que lo adulaban, hermano, cuando te adulan, usted es el mejor, usted, qué pecado. Huya, póngale cara de perro, no le ponga cara de ládrele, porque esa persona lo va a decir. Eso es un espíritu. La adulación es lo peor que te pueden hacer, porque si lo crees, sonaste. Ahora, dice, Jesús se escabulló y se fue porque lo querían hacer rey. ¿Me está escuchando? No quería saber nada, no quería saber nada. Resucita al muerto, sana al leproso. No le digan a nadie, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que da testimonio del poder de Dios. Jesús no quiere fama. Ahora, no quiere, pero tiene. Y el que quiere fama, le cuesta tener. Si la tiene, la fama lo derrumbó. Porque el famoso no aguanta. Porque la fama del mundo es un ciclo. Hoy te aplauden y lo que te aplauden mañana te sepultan. El mismo que te dijo, usted es el mejor, después te mete por atrás. Ahora, dice que él volvió en el poder del Espíritu Santo. Vuelvo a mi gráfico, escuchen. ¿Se acuerdan? Aquí, ¿quién está? Jesús lleno del Espíritu Santo. Recién bautizadito, lleno del Espíritu Santo. Acá hay un desierto. Acá hay un diablo, crisis, lo lancea. Lo vencen los 3 lanzazos. Y acá aparece el interrogante, ¿cuál es? Jesús, no lleno del Espíritu Santo. Jesús en el poder del Espíritu Santo. Ergo, una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa muy distinta es estar en el poder del Espíritu Santo. A ver, pentecostal, no me mire así. Escuchen. Una cosa es hablar en lenguas y tener visiones y que el ángel te hable acá y no te curas ni un dolor de cabeza. Pero yo profetizo y hablo en lengua y veo ángeles. ¿Pero de qué te sirve? Si no podés vencer ni un dolor de cabeza. Ni al perro tuyo lo podés curar. Es decir, no solamente tengo que ser lleno del Espíritu Santo, está bien, tengo que hablar en lenguas. No desprecié, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. No despreciemos las visiones, las profecías, no se puede. Pero, querido, tienes que operar en el poder del Espíritu Santo. Si la llenura del Espíritu Santo no te lleva a desarrollar el poder del Espíritu Santo, ¿para qué sirve tu cristianismo? ¿Para qué sirve tu pentecostalismo? Ahora, acá tenemos que aprender esto, escucha. Acá hay un proceso, acá hay una revelación. ¿Qué pasó entre el lleno del Espíritu Santo y cómo llegó acá a operar en el poder del Espíritu Santo? ¿Qué hay en el medio? Diga, crisis. ¿Quiere sufrir o quiere parar de sufrir? ¿Quiere crisis? ¿Le gusta que el dólar suba? ¿Que digamos que estamos como los africanos? Escuche, la solución a la crisis.
Jesús vivió en el cuarto imperio de la revelación de Daniel. Era el sumum, lo más alto de la estatua del poder de los gentiles. Era la cuarta bestia que no se puede describir porque es león, es oso, tiene de todo y tiene cosas que es una bestia terrible que todo destruye, todo, espíritu, alma, cuerpo, denigra. Jesús vivió en ese tiempo. En el tiempo de mayor crisis aparece Jesús. Y escuche lo que él dice. Lucas 4. Vino a Nazaret. ¿Cómo es conocido Jesús? Jesús de Nazaret. Nazareta. Jesús de Nazaret. ¿Sabe que hoy día la judería está dividida? Están los judíos talmúdicos, son ortodoxos, y están los judíos mazaheritas. ¿Cuáles son los judíos mazaheritas? Los que creen que Yeshua es el Masías. La doctrina del mazaherita, el rabón mazaherita, el maestro de Nazaret. Los judíos mesiánicos siguen la doctrina del rabino de Nazaret, del maestro de Nazaret. Ahora, Lucas dice que Jesús vino a Nazaret, donde había criado, de los 5 años hasta los 30 se crió. En el día de reposo, Jesús judío, fiesta judía, sinagoga judía. En el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Leo el verso 18. Lo que lee en Isaías es esto: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuándo? Acá, en el Jordán, en mi bautismo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, hablo en lengua, veo visiones, los ángeles me ministran. Escuchen, pero ahora ¿qué dice? Por cuanto me ha ungido, y describe 7 unciones. Le pregunto, ¿a quién le está predicando Jesús? ¿A las naciones gentiles o al pueblo de Israel? Todos son del pueblo de Israel. Es una sinagoga. Este mensaje es para el pueblo de Israel, es su auditorio. Y le habla de la unción séptuple del Mesías. Educar al pobre, sacarlo de la ignorancia, predicar buenas nuevas, educación, aprender a leer y escribir por la Torá, abrir puertas de las cárceles, los corazones rotos, sanar a los enfermos. Escuchen, tiene una unción séptuple que hace que él opere en el poder del Espíritu Santo. Note que él ya salió del desierto. ¿Qué está diciendo Jesús? Que allí en el desierto se operó una transformación en su poder. Porque teniendo el poder de la presencia del Espíritu Santo, en el desierto recibió esa unción. Escuchen, entonces la pregunta es esta: la unción es lo que empodera para tener el poder del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo recibió esa unción? Ayunó y oró 40 días. Y en el día que se presentó el enemigo, lo echó fuera
lo venció. Tuvo que huir de su... No puede convivir dos. El desierto ahora es territorio de Jesús. La crisis es territorio de Jesús. Entonces todas las crisis, cuando Él sale empoderado, todo lo que Él venció en el desierto, lo vence. Entonces, ¿cómo se recibe la unción del poder? Se recibe en el tiempo de crisis. En vez de gimotear en los rincones y andar pidiendo oración, doblar tus rodillas, ponete en ayuno y oración, enfrentar el problema, encararlo, dejar de echar la culpa a aquel, al pasado y a qué sé yo, que mi papá, que mi mamá, que mi hermano, que el pastor, que la iglesia, encarar el problema en el nombre de Jesús, prendete de la palabra de Dios y vas a ver que algo poderoso va a pasar. Y cuando usted vuelva acá, entrará al templo y a medida que usted arranca, la gente empieza a caer. Y usted dice, ¿qué pasó acá? Usted habla, la gente se sana. Usted habla, la gente se cae. Usted hace así, pumba, te voló aquel. ¿Qué pasó? El poder. Volvió en el poder. Y cuando eso pasa, por más que vos nos quieras, no necesitas entrar a internet ni al Facebook, la gente de boca en boca va a decir, vaya a tal lado, porque hay uno que está en el poder del Espíritu. Los enfermos se sanan, los problemas se solucionan, los endemoniados son libres, y comienza de boca en boca. No necesitas pagar prensa ni pagar espacios, porque el Espíritu Santo es soberano. Amén. Ahora, está acá. ¿Alguno tiene problemita? Claro que tengo problemas, se está hundiendo el país. Lo que tenemos que aprender, lo que yo quiero aprender hoy, ahora, en este culto, es cómo pasar de ser un pentecostal de lenguas y de visiones y de profecías a un pentecostal operativo de milagros. Y Dios nos está diciendo, Jesús tiene un poder kratos, Él tiene capacidad de receptar, de recibir. Dije del auto, mire cómo es el auto, mire cómo es el auto. El automóvil, el que hizo el automóvil, maneja este concepto de tres poderes. Entre paréntesis, al generador de energía le llama dínamo, es un dunamis. Usted puede tener un auto 0 kilómetros, Mercedes-Benz, tantos caballos, que qué sé yo y qué sé cuánto, aire acondicionado, pero si usted no le anda el dínamo, no le genera la energía, no anda. Tiene el motor nuevo, 0 kilómetros, tiene todo, la batería, todo, pero no anda el dínamo, no se genera energía. Usted cuando arregla, se genera la energía. ¿Qué hace la energía? Viene sobre el motor. La energía es el poder del Padre. Es la fuente del poder. Ese poder del Padre unge al Hijo, al motor, como Dios ungió al motor. Jesús lo unge al motor. Note que el motor tiene la capacidad, tiene toda la estructura para recibir poder. Tiene todo el diseño para recibir poder. Entonces, viene el poder al motor y el motor comienza a mover el cigüeñal, el pistón al eje y el auto empieza a andar. Y usted puede llevar gente, puede cargar. Pero el problema es que usted llega a destino, apaga y cuando quiere encender de nuevo, ¿qué pasó? Lo que pasó es que se necesita una energía residual para que el motor se vuelva a encender. ¿Y dónde está esa energía residual? En el acumulador, más llamado batería, se llama acumulador. La batería tiene capacidad de acumular poder, es el Espíritu Santo, Isus. Entonces el Espíritu Santo tiene poder acumulado y cuando se pone la llave, ¿qué hace? Va sobre el motor
y el dínamo comienza a arrancar y el auto anda. Es que necesito la operación de 3 poderes para que el auto permanezca en marcha y sea operativo. Usted es el auto. Y esos 3 poderes operan como hemos mirado acá. Esto no es nuevo para los que han seguido, si han seguido las enseñanzas que hemos dado sobre esto, porque esto lo miramos del 94. Pero acá viene lo nuevo. El 4º poder. No lo entendía, no lo veía. Pero estudiando ahora Colosenses, ¡pumba! Te digo, ¡wow! Acá está. 1.19 dice así, escuchen. Lástima que no puedo hablar, no voy a poder hablar más allá sobre esto. Pero vamos a llegar a esto. Dice 1.19 de Efesios. Yo le dije que retenga el concepto de operación. Dice, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación, 4º poder. ¿Qué es la operación en el auto? ¿Qué es la operación en el poder de Dios? ¿Sabe la palabra que se traduce operación cuál es? Energía. Energía es operación, participación, esfuerzo, energía, que se traduce en el castellano energía. Entonces lo que tendría que decir acá, o lo que dice, mejor dicho acá, es según la energía del poder, el poder de Cristo, el Kratos, y de la fuerza del Espíritu Santo. Según la energía, el motor para andar, y la batería para acumular, y el dínamo para generar, necesita ¿qué? Diga, energía. Energía. Hasta el chiquito sabe. El papá compró el auto y dice, mira, vamos a estrenar. Y el papá, no, pero no puede ser, si es nuevo. Y el chico está chiquito, papi, ¿le echaste nafta? Y ve, tanque cero. Porque sin combustible, sin energía, el auto no anda. Y usted tampoco. Usted puede estar todo sanito, puede ser joven, no puede tener problemas, pero si usted no come y no toma agua, se deprime, se pone negativo, hasta se enferma. Algunos médicos dicen, no es una enfermedad. El problema es que tiene baja energía. ¿Por qué le piden análisis de sangre? Aparte de ver si hay virus, ¿qué hace la sangre aparte de ver virus? ¿Qué diferencia hay entre el glóbulo rojo y el glóbulo blanco? Cuando usted no tiene energía, tiene un problema, se debilita. ¿Cómo se llama la energía? Usted ve a una persona que está enérgica, ¿cómo la ve? Un hermano que tiene energía, que entra al salón, ¿cómo entra? Primero, pecho afuera, cabeza al alto. Soldado, levante la cabeza, saque pecho. Decía el cadete Estodia, no tengo pecho, mi dragoneante. Usted ve, entra cabeza, entra paso seguro, paso firme, mira, sus ojos brillan tan vivaces, siente acción. El que no tiene energía, ¿cómo entra? ¿Dónde va a sentarse?
Ahí no me da la vuelta. El que tiene energía donde vive, quiere venir acá, quiere escuchar, recibir bien. ¿Qué pasó? Los dos tienen la misma estructura, tienen uno. Hermano, hay una energía que es física, pero hay una energía que es espiritual. Nosotros necesitamos de las dos. Para que el cuerpo humano funcione necesitamos energía física. La energía del cuerpo humano es comida, bebida, respiramos, alimentos, agua, comida. Me falta la cuarta, que necesitamos, son vitales para que la energía nuestra se mantenga. Pero así como el de afuera necesita, el de adentro también necesita. Lo que estamos hablando es del poder espiritual, es el poder del hombre interior. Esa energía del hombre interior es la que hace que el poder opere. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo y la energía. No puedo hablar más sobre esto, hay mucho para hablar. Hay que hablar de la luz, del secreto, de la forma de energía. El origen de la energía está en la luz, según la Biblia. Yo le hablo de la Biblia, no le hablo de física ni de psicología, le hablo de la Biblia. Lo primero que Dios creó fue la luz. Y usted me va a decir, pero ¿cómo puede ser si el sol y la luna se crearon el cuarto día? Pero dice el capítulo 1, el verso del primer día, lo primero que Dios hizo fue la luz. Y Juan, que no habla de física, que no habla de psicología, sino habla de lo espiritual, dice que en el verbo estaba la luz, San Juan 1, San Juan 2. Y dice que la luz es la vida de los hombres. Que Juan vino a dar testimonio de la luz, pero que él no era la luz, porque en ese tiempo lo querían poner a Juan por encima de Jesús. Entonces, Juan el apóstol, a Juan el Bautista lo pone en el lugar, él no es la luz. Él vino a dar testimonio de la luz que venía a este mundo y alumbraba a todo hombre. En él estaba la vida. ¿Cuántos se acuerdan el año pasado de las cosas que Dios nos reveló sobre la Santa Cena? Cuando vimos cómo es la mecánica de pasar la vida de Dios espiritual a un hombre como nosotros mediante el pan y el vino, mediante el vino. No sé si se acuerdan. Dios tiene vida eterna. Y la vida eterna de Dios está en la sangre de Dios. La única sangre que tiene vida eterna es la que está en Dios. Toda otra sangre muere. Pero la sangre de Dios nunca muere. La sangre de Jesús se derramó, el cuerpo murió, pero la sangre no. Y esa sangre es materia. El único hombre que recibió el ADN de Dios fue Jesús de Nazaret. Porque el Espíritu de Dios preñó a María con los espermatozoides, con la sangre de Dios eterna. Entonces, el feto, se le va el nombre inicial, bueno, el otro día lo mencioné, el cigoto recibe esa sangre eterna que no muere. Y la sangre de Dios es luz.
Dios es fuego, es luz. Es un río de luz, la sangre de Dios. Y Jesús recibió esa vida de luz. En Él estaba la luz. Y Él es la luz de los hombres. Y todo aquel que en Él cree pasa de vida a muerte. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe a Jesús, lo que está pasando es lo mismo que le pasó a María. Que el Espíritu de Dios le cubrirá, tiene una relación, lo preña a usted, pero no lo preña en su cuerpo de materia, sino en su cuerpo espiritual. Y en ese seno de su espíritu, entre el ADN de Dios, la vida de Dios, que entra a usted como entró en Jesús, nace un nuevo ser que es hijo de Dios, porque nació de Dios. San Juan 1:13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino de la voluntad de Dios, son nacidos de Dios. Entonces, nosotros dentro de nuestro ser, en nuestro hombre interior, somos participantes de la naturaleza divina. Y cada vez que nosotros tomamos el vino y comemos el pan en la Santa Cena, por la fe, por el principio identificatorio y de permutación, ese milagro se produce y ese pan y esa sangre son incorporados a nuestra naturaleza física, y el que cree en esto y tiene enfermedad es sanado, porque en el cuerpo de Jesús se llevó toda enfermedad. Y recibe el perdón de los pecados, porque en el vino, en la vida de Jesús, se limpia todo pecado. Haga por lo menos wow. Amén. Yo quiero orar esta noche. Yo quiero que se active en mí. ¿Usted quiere que se active en usted? Bienvenido al club. Vamos a activar. ¿Qué vamos a hacer? Hermano querido, si alguno tiene problemas, mire, tenemos que madurar, tenemos que crecer. El niño, cuando tiene problemas, ¿qué hace? Papi, mami, me duele la panza. ¿Qué me vas a dar? Pero cuando es más grande y tiene problemas, ¿qué hace? Va al médico, va a la farmacia y el farmacéutico, mire, ¿qué me puede dar? Va así. Ya trata de solucionar por sí solo. Ahora escuche. Cuando un creyente es niño, cada vez que viene y pide, ore por mí. Pero cuando madura, ¿qué hace? Voy a operar en la unción. Voy a clavar la rodilla, voy a ayunar y lo voy a reventar a esta crisis en el nombre. Y cuando sale, ¿sabe cómo sale? Vencedor. En el poder del Espíritu Santo. Y lo que usted vence, en eso usted enseñorea. Si el problema era un cáncer, y en vez de haber pidiendo oración por cáncer, ir a la conferencia o al evangelista del cáncer, usted dobla sus rodillas y clama y enfrenta la enfermedad, y Dios te sana. Y cuando Dios te sana no pasa nada, usted no siente nada, o a veces fue un fuego, pero usted ni cuenta se da, de repente, pero estoy sano. Y está sano, claro, porque el ayuno de la oración lo reventaron al cáncer. Y cuando usted sale, después hay un canceroso, usted le dice cáncer y ya se sanó. Porque aquel que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Quiere vencer el palito blanco? Sea droga o tabaco. O lo vence. Grandote de barba y bigote. Un palito lo vence. Anda hecho un león, pero el palito lo vence. Otro lo vence el vasito. Es bravo, pero ve el vasito, esclavo de la bebida.
¿Y cuándo va a vencer? ¿Cuándo lo va a enfrentar? Yo quiero salir de ser lleno para operar en el poder. ¿Usted quiere? Póngase de pie. Determínese y venga acá, venga adelante. Aleluya. Algo tiene que pasar. Les decía a los hermanos, bueno, yo no solamente lo escuché del reverendo Mar Cabrera, pero es lo que hacía el hermano Oscar cuando tuvimos la cruzada en el año 69 en Córdoba. 15 días en el terreno, vino un grupo de oración, la hermana Carmen con 5 mujeres gordas así, abajo de la plataforma, no salieron durante 15 días. Ayuno y oración. En los 15 días, la voz del año 69, Santa Castro Barro 72, hay los edificios del Plan B ahora. 75.000 personas pasaron en 15 días por ese campo. La voz del interior que estaba en contra de la campaña. Y milagros pasaron, cosas tremendas. Decía el reverendo Cabrera, nosotros cuando vinieron a Córdoba, dice, nosotros fuimos a un hotelcito, nos fuimos 5 estrellas, un hotelcito, un lugar donde pudiéramos tener nuestra habitación con mi esposa Marfa, dice, durante 7, 8 días ayunamos, clamamos, enfrentamos los principados de Córdoba y cuando sentimos victoria paramos, empezamos la cruzada y lo que nosotros oramos se empezó a ver. Lleno, desierto, diablo, crisis, venzo la crisis lleno. Cierre sus ojos. Aleluya.